parece. La verdad que me distiendo Nosotros mucho también. y muchas gracias a toda la gente por la buena onda, ¿no?, que me muestra en la calle. La verdad que siento el cariño de la gente que es mucha y que mira mucho este programa, y les agradezco que Se nos disfruta, miren. todos estamos en una etapa de mucha gratitud por los amigos. Y lo que lo quieren al doctor, cada vez que subo una foto en las redes sociales, no, en serio, siempre me hacen referencia de todos, por supuesto. Pero con el doctor me hacen consultas a mí. Preguntarle al doctor y yo te voy a responder, bueno, no sé, él tiene su consultorio, sus redes. 1,80 y etcétera, etcétera, capullas, dale que te vistan todo que pareces Batman. No me hagas lío, por Robertito, favor. porque mi mujer es rubia, pero a mí unos 60 más o menos. Ah, claro, Con sí, toda la furia. 1,60, 1,60. 1,60. A mí lo que dice. me preocupa Sí. son esos inventos al mejor estilo del profesor Neurus. Bueno, son esfuerzos que hago de producción Qué asqueroso, para poder qué explicarlo. trajiste, Hoy fui a una Capulla. ferretería para explicar del tema que nos compete hoy, y el tipo me decía, de la ferretería, me decía, ¿qué va a hacer? Digo, tiene mangueras azules, rojas, no entendía nada, pero les voy a mostrar de qué se Es trata. muy esto. interesante. Lo que viene a partir de este momento es altamente recomendable. Es un tema que hace al orgullo de los científicos argentinos, de los médicos en especial, que hace a una historia que terminó con mucho dolor, pero que sigue siendo ejemplar y derramando sobre la medicina y sobre muchas cosas de la vida una honorabilidad que debe ser de las más altas de la historia de todos los habitantes, hayan nacido en cualquier época de la República Argentina. ¿De quién vamos a hablar, doctor? Del doctor René Favaloro. Tuve la oportunidad de conocerlo, yo trabajaba en ese entonces en el CUCAI, hoy se llama INCUCAI, y ahí tuve la oportunidad, yo siendo muy joven, de poder verlo, que era una figura realmente destacadísima de la medicina argentina, un médico que la gente conoce parcialmente su historia, un médico rural de Jacinto Arauz, que se va a la Cleveland Clinic en Ohio, y allí estudioso, trabaja muchísimo, se pasa días y noches mirando películas de cinecoronariografías, observando el comportamiento de las arterias coronarias, y tiene la audacia, el conocimiento, la creatividad de desarrollar el bypass aortocoronario. Te confieso que la primera vez que voy a un quirófano, yo tenía 18 años, había empezado a estudiar medicina, en mi edificio vivía una persona que era cardiocirujano, me dice, vení, te voy a llevar a una cirugía. Yo nunca había entrado a un quirófano. Y me lleva a ver un bypass aortocoronario. Y cuando empiezan a hacer la cirugía, yo digo, se equivocaron, digo, el corazón está en el tórax. Empezaron operando las piernas, sacando las venas safenas, unas venas que van desde el tobillo hasta la ingle, para con ese trayecto de vena realizar el puente. Básicamente hice un esquemita para que la gente entienda de qué se trata el problema coronario. Sabemos que el corazón es un músculo, es el miocardio. Ese músculo, como cualquier músculo, necesita oxígeno que llega a través de la sangre, a través de las arterias coronarias, pero puede existir la posibilidad de que esas arterias por algún motivo estén tapadas. En este caso, por ejemplo, esto es muy esquemático, solo para que ustedes sean imaginativos, por favor les pido, no estoy pidiendo que la gente entienda esto como que es un modelo real. Sería la arteria aorta, que es la arteria principal. Para que se entienda, más que una calle sería una avenida, es la arteria principal del cuerpo humano. De esa avenida salen calles, entre ellas las arterias coronarias. Imaginemos la arteria aorta, acá está el corazón, las arterias coronarias que irrigan ese músculo cardíaco. Por algún motivo comienzan a depositarse dentro de estas arterias coronarias, que son dos con sus ramas, placas de grasa, los ateromas, los famosos ateromas. Entonces, antes les explico para la gente, 1940, 1950, una persona tiene un infarto cuando se tapaba una arteria, porque esto al taparse genera un infarto porque no llega sangre al músculo. Obstrucción de la arteria, infarto. Le decían, bueno, haga reposo, le daban algún medicamento, pero en realidad la mitad de las personas, si el infarto era grande, esa mitad moría. Entonces el doctor Favaloro desarrolló esta técnica de bypass. Bypass significa puente. Entonces este puente lo hace con esa vena que yo les había comentado de la pierna, se llama vena safena. Tiene que ser una vena de la pierna. De la pierna. Y conecta esa vena a la arteria aorta y también a la arteria coronaria. Y se saltea el lugar donde teníamos el problema. Y se saltea, sepan disculpar mi modelo, ahí está. Y se saltea esta placa de ateroma. Por lo tanto, la sangre que circula desde el corazón hacia las coronarias, de este modo hace el puente y la sangre circula notablemente por este músculo.
Yo digo, los médicos que desarrollan, que tienen inventos, son maravillosos. Y hay dos cosas importantes en la medicina cardiológica y cardiointervencionista de la República Argentina. El stent también es un invento argentino, el stent sobre balón es un invento argentino. La diferencia entre Julio Palmás y René Favaloro es que René Favaloro se pudo haber quedado en los Estados Unidos, pudo haber sido un médico multimillonario, haber vivido muy bien, y él decidió volver a la República Argentina y generar lo que generó. Discípulos. Es mucho pedir que nos expliques el stent sobre esa base. ¿Es suficiente? Es decir, teníamos un puente que evitaba pasar por donde había problemas. El bypass, que comenzó a hacerse con vena safena y actualmente se hace con arteria mamaria interna, que es una arteria que está dentro del tórax. ¿Por qué? Porque la vena tiene un periodo limitado de uso, en cambio, cuando uno le coloca arteria, el tiempo de sobrevida es ilimitado. El tema de angioplastía es que se ingresa a través de la arteria, se entra dentro de la arteria y aquí adentro, donde está esta placa de ateroma, se expande una especie de rulero que se expande contra las paredes y de este modo queda comprimida del lado interno, ¿se entiende?, el ateroma. Entonces permite que la sangre circule a través de ese rulero. Le abre paso. El stent abre paso. Abre paso. Abre paso. Un día les voy a traer una peliculita no solo para completar, que se entienda bien cómo es el stent. A cada rato hablamos de... Mira, para que tengas una idea, una dimensión, bypass. perdón, Luciana. En la República Argentina se realizan aproximadamente unos 40.000 procedimientos de colocación de stents y unas 10.000 cirugías de revascularización a través de bypass por año. Estamos hablando de 50.000 cirugías cardiovasculares por año en la República Argentina. Quiero decir, además, destacar que la cardiología intervencionista y la cirugía cardíaca en Argentina es una cirugía de primer nivel que viene mucha gente de lugares del mundo a operarse aquí en la República Argentina. ¿Sí? ¿Algunos pueden no poder aplicarles el bypass? Tiene sus indicaciones. En realidad, domina. La primera elección es la angioplastía, como dije recién, la colocación de stent. Sí. Hay situaciones complejas donde la indicación es el bypass aortocoronarios, pero hoy por hoy, respondiendo un poco al tema etario, personas de 80, de 90 años pueden operarse. Y quiero decir esto para que la gente se quede tranquila también, que las complicaciones de morbimortalidad son extremadamente bajos, por supuesto, en centros hospitalarios, hospital público, no estoy hablando de las mejores clínicas privadas, hospital público, están en manos de excelentes profesionales y la sobrevida y las complicaciones son muy pocas. Quiero destacar este trabajo que hizo René Favaloro, lo que ha generado, los discípulos que ha formado, un hombre exigente para con los demás, pero también para consigo mismo. Bueno, un hombre que se define en eso que mencionabas, de pudo haberse quedado en los Estados Unidos y vino a luchar aquí con todas las dificultades con las que tuvo que confrontar, dificultades que finalmente deben ser buena parte de las razones que tuvo para quitarse la vida el doctor Favaloro, al que siempre recuerdo cuando transmito fútbol si juega Gimnasia y Esgrima La Plata, porque los triperos están eternamente agradecidos al prestigio que daba que el doctor Favaloro nada menos era hincha de Gimnasia. Pero cuando menciono todo lo que tenía que afrontar Favaloro, este hombre extraordinario, tenemos que hablar también de los tiempos que se dan ahora. El doctor Favaloro fue un luchador contra el neoliberalismo, porque el neoliberalismo se llevaba por delante todos sus sueños, todo lo que él estaba queriendo realizar era atroz. Lo que se vivía en los años finales de los 90, en los tiempos de De la Rúa, la confrontación que tenía con el PAMI, el dolor que le provocaba lo que el PAMI no había hecho, no había respetado, una deuda de 1.900.000 pesos de aquel momento, imagínense ustedes, la lucha de ese hombre. Hay una carta memorable del doctor Favaloro, pero también hay una declaración en la que menciona al neoliberalismo, ese que muy rampante, muy campante se pasea otra vez entre nosotros y que seguramente va a provocar daños parecidos a aquellos que hubo que sobrellevar en los tiempos del doctor Favaloro. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo,
Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado porque las cosas son al revés. Muy desilusionado porque las cosas son al revés. En ese tiempo, el neoliberalismo, que siempre mata por otra parte, también se llevó seguramente la voluntad de vivir de quien estaba harto de darse la cabeza contra la pared, procurando lo mejor para la medicina, para sus pacientes. Por suerte ha quedado un legado formidable con la Fundación Favaloro. Enorme, un trabajo realmente inconmensurable. Hoy 50 años del primer bypass aortocoronario de la Cleveland Clinic, una mujer de 51 años. Y en un momento el New York Times lo menciona a René Favaloro como un héroe mundial, uno de los sucesos más importantes de la medicina moderna que ha salvado la vida de miles de personas en todo el mundo. Quiero recomendarle a quienes en estos momentos, por una cuestión de la ternura que siempre aflora cuando hablamos de Favaloro, quieran acercarse un poco a su vida, el libro que escribió sobre su condición de médico rural. Sí. Es de las cosas más maravillosas que existen para entender la vocación y la grandeza de un hombre. Creo que el libro llamaba De la Pampa a Cleveland, algo así, ¿no? No me acuerdo el título, yo no soy bueno para algo eso. así era el título. Pero leer ese libro es aliviador, hace mucho bien, a uno lo deja a buenas con la condición humana. Doctor, ¿algo más? Nada más, Víctor Hugo, simplemente un reconocimiento para toda la gente que trabaja en la Fundación Favaloro desde hace muchos años y que hace realmente un trabajo impecable. Gracias, como siempre. Gracias, Víctor Hugo, muy amables a todos y muy buenas tardes.